Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por nuestro futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en donde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Carla Muñoz. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco a todos la invitación. No, hombre, al contrario, pues qué gusto estar aquí contigo. Oye, Carla, me gustaría comenzar esta entrevista, pues tratando de conocerte, pero pues qué mejor que tú puedas platicarnos quién eres, qué haces y bueno, pues aprovechar para preguntarte, ¿cómo le explicarías a alguien en una reunión familiar lo que haces, pues de una manera sencilla y esto pues pensando que toda nuestra audiencia te pueda conocer? Ok, es un reto importante porque yo creo que todavía no entienden qué hago, por más que lo explico. Ok, yo soy Carla María Muñoz Páez, me dedico a la investigación, soy investigadora por México, adscrita al Instituto de Ingeniería aquí en el campus Juriquilla en Querétaro. Y pues yo me dedico a buscar otra forma de dar un buen fin a los residuos orgánicos. Muchas veces eso se pueden dar a una composta o llevarlo a los rellenos sanitarios. Entonces nosotros buscamos procesos en donde utilizamos microorganismos, algunos les llaman bichitos. Son los microorganismos que son chiquititos, que solo los podemos ver utilizando microscopio, y les damos las condiciones a estos microorganismos para que consuman todavía alguna materia orgánica, que los azúcares y otras cosas que hay todavía en los residuos. Entonces buscamos la forma de generar algunos productos que se puedan utilizar. Principalmente son energías, son biocombustibles, por eso le llamamos biocombustibles, porque vienen de esta materia orgánica. Y buscamos generar algunos que son gaseosos, como es el biogás y el biohidrógeno, pero principalmente yo me dedico a una vez que tenemos este biogás, que tiene un buen porcentaje de algo que se llama metano, llevarlo a las características similares a las que tiene el gas natural. Todos en la casa utilizamos gas natural, entonces pensemos que el gas natural tiene una concentración de metano pues muy cercana a 90, más arriba de ese porcentaje, ¿no? Entonces el biogás viene más con una concentración más baja, entonces yo busco la forma de que quitar este CO2, porque la otra parte principal que tiene este biogás es CO2. Entonces los microorganismos consumen este CO2 que está en este biogás y generan más metano. Entonces llevamos a una calidad que podríamos y que se busca que ayude a sustituir al gas natural. Entonces eso es a lo que me dedico principalmente. Órale, está súper interesante, Carla. Gracias. Creo que sí es una explicación muy coloquial. Yo creo que sí se ¿Sí se entiende. entendió? Qué bueno. Oye, y en o sea, no es una carrera muy común, vaya, llamémosle. Entonces, ¿en tu camino hubo alguna persona, algún evento o algo que inspirara que tomaras este camino? ¿Alguien que fuera un mentor o digo, algún momento que fuera muy memorable y dijeras, esto me interesa? Sí, yo recuerdo que yo soy ingeniera ambiental y ya después hice una maestría y el doctorado en biotecnología ambiental. O sea, como que la parte ambiental siempre me llamó. Y yo recuerdo mucho un maestro de civismo en secundaria. Pues él llegó, pero muy en su papel, no sé cómo decirlo. Él venía con ropa distinta a los demás profesores, como de las comunidades, y nos empezó a dar un panorama más grande, más allá de la parte de civismo que nos tenía que dar. Entonces nos hablaba mucho del ambiente. Entonces ahí fue cuando yo entendí que era importante cuidarlo. Entonces después de eso ya cuando busqué una carrera, estaba iniciando la ingeniería ambiental, entonces dije, no, yo de ahí soy y lo busqué. Y posteriormente yo hice la carrera en UPIBI, en el Politécnico, y teníamos una opción de hacer unas prácticas, se llama Proyecto Terminal,
Y la verdad caí como de lo que es la vida. Al lado había un instituto, bueno, sigue estando, que es el Sinvesta. Entonces, como que era muy sencillo ir ahí, ¿no? Porque te podía regresar a la escuela y todo eso. Y ahí un amigo, su novia trabajaba, estaba haciendo su doctorado y ahí fue la conexión y ahí fue donde yo inicié ya con las bioenergías. ¿Sí? Como que siempre me importó el ambiente, pero yo buscaba de ayudarlo de muchas formas, convirtiéndome en ingeniero ambiental, hacía composta y todo lo que todos hacemos, pero ya con este proyecto ya fue que no, me gustó y entendí y conocí lo que son las bioenergías. Buenísimo. Oye, Carla, y bueno, pues ya con todo este contexto, lo que has hecho, si existiera la posibilidad de viajar en el tiempo y hablar con la Carla de 15 años atrás, ¿qué le sorprendería más de la persona en la que te has convertido? Bueno, son dos cosas. Una, la parte profesional, porque la realidad es que yo no sabía lo que es ser una investigadora, ¿no? No sabía que podías dedicarte a hacer investigación. Como que yo veía y yo en un principio pensaba mucho ir a las empresas, ejercer como ingeniero, que sí lo hice, ¿no? Iba y regresaba a la investigación. Entonces yo creo que se sorprendería que nos dedicamos a esto porque no lo veíamos en el panorama, ¿no? Esa es como la parte académica y la parte como ya personal es que pues somos madres de unos gemelitos, ¿no? Entonces, eso importa muchas veces, bueno, siempre importa, pero tiene mucho que ver cuando planeas tu vida, ¿no? Entonces, yo cuando era más joven como que no tenía planeado nada, yo quería comerme al mundo, pero creo que nos funcionó aunque no tuviéramos un plan. Entonces, yo creo que les sorprendería que sí logramos varias cosas, que tenemos ahora ya un plan, pero sí le diría que mejor hubiera planeado más las cosas, a lo mejor. Está difícil eso, ¿no? Que se pudiera Sí. llegar a planear. Pero no, está excelente. Yo siempre respeto muchísimo los investigadores que van, o sea, investigadores jóvenes y que tienen hijos. Mis respetos porque sí es mucha chamba de por sí ser investigador y con hijos. Entonces, felicidades por ahí también. Sí, gracias. Ahora, bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido alguno de los mayores retos al desarrollar, ¿no? Estos, pues, procesos biotecnológicos, les voy a llamar? Em, ¿Ves que es un tema más técnico, un tema más regulatorio, un tema más de la percepción del mercado? ¿Dónde sientes que hay como más trabas para que se desarrollen más en el país, en los países, ¿no? Sí, yo creo que viene mucho en la regulación. Estamos en plena transición energética, pero ya hay otras tecnologías, otras energías renovables que ya tienen mayor madurez tecnológica. Entonces, como que son las más conocidas, eólica, solar, y que son las que inician y tienen un buen porcentaje. Pero esta parte de las bioenergías se debe de entender que está muy relacionada con el manejo de los residuos. Entonces, como que podríamos atacar ambos problemas y no, a lo mejor no esperar que sea una solución global, sino más bien en algunas comunidades, como más en una escala pequeña, que podamos dar energía y aparte todo, utilizar estos residuos. Entonces, creo que todavía falta, hay otro tipo de bioenergías, como es el biodiesel, por ejemplo, que ya hay regulación, que ya se está utilizando, pero creo que hace falta un poco más a las gaseosas, ¿no? Por ejemplo, el biogás y el biometano, que ya se está impulsando mucho justo por esta característica que tiene que es similar al gas natural. Pero necesitan muchos procesos todavía tecnológicos para que lleguemos a esa calidad. Entonces, yo creo que son dos cosas, una la regulación y otra que tenemos que desarrollar la tecnología muy, muy rápido. Buenísimo. Oye, Carla, me gustaría profundizar un poquito en lo que acabas de mencionar sobre biometano y gas natural y estas similitudes. ¿Esto significaría que podríamos sustituir uno por otro, pero también al mismo tiempo aprovechar la infraestructura existente? Sí, justo. El gas natural también está siendo un gas que está ayudando a esta transición porque contamina menos, por así decirlo. Y lo que buscamos es introducirlo ya en la infraestructura. Es el beneficio que tiene el biometano, que ya utilizaríamos la infraestructura que ya existe. Por eso tenemos que llegar a la calidad de la que ya están utilizando ahora del gas. En el caso del proceso que yo desarrollo, principalmente le quito CO2, pero hay otros compuestos que también hay que quitar para llegar a la regulación. Entonces, esa es la idea
de que ayudemos a, no sé si sustituir porque a lo mejor no tenemos la capacidad de tener esos volúmenes, ¿no? Pero aliviar un poco toda esa cantidad que necesitamos actualmente de gas natural y que vamos a necesitar cada vez más. Entonces, sí buscamos, porque pues, tenemos otro tipo de combustibles, por ejemplo, el hidrógeno verde que se ha escuchado mucho, pues todavía falta desarrollar un poco más la infraestructura, ¿no? Eso será un poquito más al futuro, pero ahora en este momento, en esta transición, el biometano tiene ese beneficio que se busca que se introduzca y aprovechar lo que ya tenemos, la infraestructura. Oye, Súper. y ay, perdón, una duda un tanto técnica. Por ejemplo, dado que se puede aprovechar la misma infraestructura, ¿sabes si en este mismo proceso de aprovechar la infraestructura existente de gas natural se le tienen que hacer algunos ajustes en términos ingenieriles? Y digo, a ver, estoy quizá divagando un poco porque no tengo mucho ese contexto de la parte de ingeniería y de los fierros, pero no sé si, ¿sabes? Si hay un tubo y ese mismo tubo sigue funcionando tal cual o hay que hacerle algún pequeño ajuste. No sé, lo que nos puedas compartir de eso creo que a veces es muy interesante porque lo mencionaste en el tema del hidrógeno, ¿no? Cuando empezó el boom y se hablaba de toda esta parte de empezar a inyectar hidrógeno verde en la infraestructura de gas natural, pues creo que era una de las dudas, ¿no? La infraestructura si bien vamos a aprovechar esa, pero los requerimientos técnicos son los mismos, tenemos que hacer ajustes, o cómo está esa parte. Ya en algunos países se está buscando el integrarlo. En este caso, la respuesta muy técnica no la sé. Yo te podría decir que la idea sería que el gas que nosotros queramos introducir tenga las características iguales, o sea, que la única diferencia sea que viene de otro proceso de generación, pero que tenga la misma concentración de metano, de hidrógeno, para que no tengas que justo hacer demasiadas adecuaciones. Yo creo que una adecuación es dónde dirigirlo, ¿no? O sea, si está donde lo estás procesando, ¿cómo lo vas a llevar a la infraestructura que ya existe? En cuanto, sí lo mencionaba, porque también se busca, por ejemplo, ahora que una fracción de hidrógeno se podría mezclar con gas natural, justo para no tener que hacer otras adecuaciones y después cómo separarlos. Entonces, la idea es que hagas las mínimas. Claro. Sí, no, eso tiene mucho sentido. Oye, Carla, entonces de lo que entiendo, o sea, se está buscando esto, ¿no? Que se logre conectar como a una red más grande a niveles países, pero a nivel otras escalas, o sea, ¿en qué se ha hecho en México? O sea, tenemos un piloto, ya hay lugares que lo usen como localmente, hay ejemplos de ese tipo, como que me surgió la duda. Yo conozco bueno, no conozco, quiero ir a una empresa que sí ya está montando este sistema de llegar a biometano. Y ahí utilizan, el proceso que yo realizo es biológico con microorganismos, pero también se puede realizar un proceso físico-químico con membranas, con otro tipo de sistemas que no utilizan microorganismos. Ellos desarrollan un proceso de este tipo que no utiliza microorganismos. Y yo creo que principalmente mucho podría ser que a lo mejor no se inyecte directamente en la infraestructura, pero se puede utilizar en la empresa donde lo estás realizando, ¿no? Que en lugar de utilizar el gas natural que compran, podrían ya estar generando, que podrían utilizarlo en sus procesos. Entonces sí, ya hay una en México, no podía dar más detalles porque no he ido, pero creo que es un avance importante. Oye, Carla, hay una duda, pues justo hablando de México y pues bueno, dado que entiendo que esto en cierta forma pues va comenzando desde tu punto de vista, ¿qué tendríamos que hacer en nuestra región para que este tipo de tecnologías empiecen pues a despegar y también a tener una participación importante, ¿no? Porque al final del día pues sí hay que optar por el mix energético, diversificación y empezar a incorporar pues nuevas tecnologías, ¿no? Pero ¿tú qué ves que hay detrás de esto para poderlo implementar? Yo creo que va a vincularse mucho con la economía circular, con estas leyes que ya se tienen de economía circular y el problema hídrico, porque podemos generar biogás y todos estos combustibles a partir de aguas residuales, de ciertas aguas residuales que no tengan mucho, que no sean tóxicas para los microorganismos. Y al darles un mejor manejo al agua y generar esta energía, se puede reintegrar al proceso y después también tener un agua de una buena calidad. Entonces yo creo que la bioenergía de la forma en la que la estamos desarrollando va a estar muy pegado a cómo estemos manejando mejor nuestros recursos hídricos y de los residuos. Qué interesante.
Oye, Carla, eres embajadora de Women in Carbon y parte Ajá. de Regenere. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Dentro de estas redes, dentro de intentar impulsar, ¿no? La participación de mujeres en el sector. Platícanos un poquito de eso. Pues increíble, me gusta mucho. Realmente también siempre me ha gustado esta parte y esto apenas surgió en septiembre, fue cuando lanzaron la convocatoria para el capítulo México y para ser embajadoras y yo pues me apunté. Entonces sí empecé a ser embajadora y se me hace increíble la ingeniería habitualmente es más masculina, ¿no? Entonces las dinámicas en cuanto a una sola reunión, en cuanto a la forma en la que nos manejamos, la verdad son muy distintas y eso me refresca mucho a mí en la parte académica y veo que hay un impulso porque hay un hoyo grande que se quiere llenar con este tipo de situaciones que queremos lograr. Ya se hizo un primer evento y la verdad el primer evento fue en la Ciudad de México, un poco más pequeño, pero la verdad que quedaron como ni la mitad pudieron asistir. O sea, en cuanto se lanzó la convocatoria, hubo una respuesta muy grande porque había una necesidad creciente. Por ejemplo, yo lo que he visto, la mayoría está enfocada en esto de Women in Carbon, en cosas a lo mejor bueno, de carbono, sustentabilidad, pero también esta parte de bioenergías, de ingeniería, como de academia, como que también apenas está integrándose porque no es tan común tener este tipo de asociaciones o de capítulos. Entonces es muy interesante la forma en la que podemos conocer de distintas mujeres de distintas áreas que estamos como enfocadas en lo mismo y en lo mismo, pero desde puntos muy distintos. Además, se busca tener como mentorías, justo mujeres que ya están en otros niveles, como que nos ayuden y nosotros ayudemos a las que están todavía estudiantes, etcétera. Algunos tips que podrían ayudar a mejorar su carrera y justo hacer esta red entre mujeres. Oye, Carla, y siguiendo con esta parte, pues justo de la participación de las mujeres, si bien lo mencionas, ¿no? Es algo que creo que empieza a tener cada vez más eco y empieza a generar mucha participación, pues en un nicho que probablemente no lo tenía, ¿no? Quizás si lo comparamos más frente a otros. Pero, ¿tú qué opinas? O más bien, ¿cuáles serían para ti las principales barreras que en este momento, pues las mujeres siguen teniendo en áreas como energía, sostenibilidad, pero por otro lado también ¿cómo crees que podemos hacerles frente a esas barreras o cómo podemos romper esas barreras? Pero yo creo que una muy importante es como que no te toman en serio, te escuchan, pero a veces no te toman en serio. O sea, tienes una idea, ajá, pero realmente la idea después a lo mejor se les ocurrieron a ellos y no a ti. Y entonces creo que ahí muchas veces por eso uno no se siente que escuchada o valorada. Y creo que bueno, aparte de la oportunidad, ¿no? Muchas veces tienes que demostrar de más que tienes la capacidad para hacerlo. Y hay veces que no se considera lo mismo en la otra parte, ¿no? Como que conseguir puestos altos todavía está el techo de cristal, creo que es importante. Y con la forma, pues desafortunadamente recae mucho en nosotros, en seguir intentando. Con el premio que gané, una de las oportunidades era hablar también con personas, con mujeres que estaban en puestos muy altos. Y me gustó mucho algo que dijo, que ella nos decía, bueno, primero lo del plan, que debe de tener un plan para llegar a donde quieres llegar, que puede cambiar, pero tiene que llegar. Y otra que debemos de asegurarnos que nuestra voz sea escuchada. Entonces me gustó mucho porque la parte de asegurarnos, pues como que recae en uno mismo el pues tener que seguir intentando, ¿no? Hasta que me escuches. O sea, si a lo mejor dije la idea y no, pues la vuelvo a decir, ¿no? O si alguien más se la quiere ganar, pues ni modo. No es tan sencillo porque no es nuestra educación, pero volver a pues, decir que esa fue, pues sí, ¿no? Mi idea. Entonces creo que esa parte desafortunadamente recae mucho en nosotros. Digo desafortunadamente porque también es un gasto energético estar tratando de que te escuche, ¿no? Pero también veo que ya hay muchas en las instituciones, ya se está buscando mucho sensibilizar a todas pues las partes altas, los directivos. Entonces creo que a la larga ambas cosas va a poder ayudar, que siga esta sensibilización y nosotros hacer cosas que a lo mejor no estamos tan acostumbradas, que es como imponer nuestra idea, ¿no? Súper, Carla. Oye, pues igual y platícanos un poco más de el premio de Engie, del que fuiste reconocida.
¿Qué significó para ti? ¿Cómo sientes que va a ser como alguna especie de punto de inflexión en tu carrera o cómo crees que te influenció? Sí, la verdad creo que este premio fue, sí, es un parteaguas en mi carrera, pero también en la parte personal. Creo que llegó en un momento muy, muy bueno. Es un premio que está entre la Embajada de Francia en México y Engie. Y el premio, aparte del reconocimiento, es ir una semana de inmersión a Francia, ¿no? Entonces, en esa semana, pues ellos nos buscaron que tuviéramos reuniones con gente de allá, gente que está muy involucrada en la transición energética, para que nos dieran pues idea de lo que se estaba haciendo, ¿no? Para ayudarnos a estos proyectos que estamos realizando, pero creo que también la forma en la que se nos trató y se nos escuchó, eso mueve mucho y nos hace cambiar en la parte personal. Entonces, este premio de aparte es también, es uno de la academia, uno, o sea, una investigadora y una ingeniera, ¿no? En mi caso, una de las cosas uno de los requisitos es que no tuvieras más de 10 años ya como investigadora, porque justo es como que al inicio, ¿no? Tu parte inicial. Y es muy importante porque la mayoría de los premios en la academia están cuando tú ya estás consolidado, ¿sí? Se va mucho a toda tu carrera y entonces pues pasan muchas cosas en ese periodo, ¿no? Entonces es como difícil que logres muchas veces tener un premio de este tipo. Y entonces en este caso que llegue en el punto en el que todavía no estoy consolidada, pues a mí me abre muchos caminos. Me abre muchos caminos, me abre reconocimiento, como salir un poco a la vista del público, por así decirlo, y a lo mejor salir un poco y no solamente ya cuando yo ya estuviera consolidada y a ver si lograba algo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se considere esto. Me gustó mucho que dijeran 10 años de investigadora y no una edad. ¿Sí? Porque cuando eres investigadora, muchas veces no es un camino recto. Puedes trabajar, luego una maestría, o hay gente que se va a un doctorado directo, etcétera. Entonces, como que con eso no evitan, ¿no? Evitan como que personas que a lo mejor tuvieron ese camino no tan recto, pero tienen capacidad, no sean reconocidas, ¿no? Entonces, en este caso, creo que sí, cerraron muy bien muchas cosas para tratar de buscar ese apoyo a uno que está como iniciando. Entonces, realmente a mí, en la parte académica, me está abriendo muchos caminos, me están volteando a ver y dicen, bueno, vamos a ver qué hace. Y en la parte personal, pues yo después de la pandemia no había salido mucho de viaje, no había conocido pues esta oportunidad de vincularme con algunas universidades en Francia, etcétera. Entonces creo que me da más seguridad en la parte personal y pues a todos nos gusta sentirnos valorados. Entonces también esto a mí me da y me deja ese sentimiento de que bueno, lo que estoy haciendo sí, pues sí tiene algo, ¿no? Sí, sí voy bien. Entonces sí me dejan muchas cosas. Buenísimo, Carla. Muchas felicidades nuevamente por ese premio. Y pues bueno, Gracias. pasando a una segunda sección de este podcast, un poco más breve que la anterior. En esta sección, pues bueno, comenzamos con una tradición que tenemos, que se trata de que el entrevistado o la entrevistada anterior deje una pregunta para el siguiente sin saber quién va a ser. Después te vamos a pedir que igual nos dejes una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Pero Ok. bueno, la pregunta que te dejaron es la siguiente. ¿Cómo logramos fortalecer la participación comunitaria en el desarrollo de proyectos de energía? ¿Qué opinión tienes al respecto? Creo que es muy importante, creo que a veces perdemos esa visión porque desarrollamos procesos pensando en industrias, en cómo podemos aplicar en fierros, como dices, un fierro aquí, un fierro allá, cómo lo podemos aplicar, pero realmente, y más con esta parte de los residuos, creo que podríamos aportar mucho en los residuos de las comunidades. Entonces, creo que es importante consultarlos, o sea, sí es importante consultarlos. Tenemos varias habilidades, ya procesos desarrollados o ver cuál es su problema y resolverlo. Entonces, de esas dos formas uno puede ir llevando la investigación, ¿no? Yo quiero llegar a este punto, generar biometano, entonces hago lo que sea para lograrlo. Pero también otro es ir a una comunidad y ver qué es lo que necesita, qué residuos están generando, qué otras cosas podrían ser, a lo mejor no es llegar a biometano, sino a biogás, o no sé, o generar algún alimento para animales, etcétera. Entonces es como también mirar esa otra parte en donde se tendría que ir
ver cuál es el problema de la comunidad y en contraparte como ayudar a resolverlo. Que evidentemente esto implica que necesitaríamos colaboración, ¿no? Porque en mi caso, pues soy muy ingenieril, soy de procesos. Entonces realmente necesitaría colaborar con alguien de la parte social para que entre los dos podemos llegar a la comunidad, de la forma en la que ellos, respetándola, de la forma en la que podemos realmente obtener algo de información, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿y qué pregunta te gustaría dejar, Carla? Ay, esa es más difícil, fíjate. Esa pregunta fue más difícil. A ver, ¿qué pregunta me gustaría dejar? Creo que, ¿qué pensarían del balance entre la vida profesional y la vida personal? ¿Qué pensarían que se necesita, que nos ayudaría en todas las profesiones Ujú, para mantenerla? me gusta. No sabemos quién sigue, pero cuando la contestan. Bueno, otra de las preguntas que están en esta segunda sección es Ujú. que recomiendes un libro. Puede ser de lo que sea, un libro que tal vez te Ah, haya gustado a ti, que ahorita tengas muy presente, un libro que creas que sería bueno, lean nuestros podescuchas. sí, qué buena pregunta, porque yo quería que alguien me preguntara eso, porque justo está en el vuelo, compré un libro que la verdad me voló la cabeza y yo dije, necesito que alguien me pregunte qué quiere leer. Nada, déjenme lo busco bien, ¿cómo se llama? Se llama De hombres a dioses, sí, Sapiens, de animales a dioses. El autor es Yuval Noah Harari. Entonces, me voló la cabeza porque justo habla desde los inicios de la humanidad y cómo ciertas cosas nos fue cambiando a ser los sapiens que somos, ¿no? Los dominantes. Y cómo en muchas cosas de esa época explica muchos de nuestros comportamientos actuales por esa parte, pues animal que tenemos aparte de pensar, ¿no? Entonces, realmente se me hace un libro muy interesante que sí te hace un cambio también en la cabeza. Buenísimo, Carla. Muchas gracias por la recomendación. Oye, y bueno, siguiendo con la línea de recomendaciones, ¿hay alguien a quien te gustaría recomendarnos para poder entrevistar en este podcast? Sí, bueno, son dos personas, son las otras ganadoras realmente de la parte ingenieril, Evelyn y Tahiti, bueno, le paso sus apellidos, que es por la parte de Engie. Y sí, porque creo que justo conocer, tener esta, hay veces que en la academia solo hablamos con académicos, y entonces nuestra visión se va haciendo como de túnel, ¿no? Y nos perdemos de mucho del aprendizaje que es conocer de otras áreas. Entonces, ellas dos son de áreas distintas y son las ganadoras de parte de la ingeniería, entonces creo que pueden aportar mucho. A mí me aportaron mucho en la parte, hay cosas que me corrigieron, entonces yo cuando dé clases ahora ya voy a ser más correcta al hablar, lo cual me gusta mucho. Y aparte de la parte personal, creo que son unas grandes personas que estaría bien que sean escuchadas. Excelente, las buscaremos. Sí, si quieren luego les paso bien Claro. Perfecto. sus nombres. Sí, 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 es un aspecto muy importante esta transversalidad y diversificar el mismo, pues todo, ¿no? El aprendizaje y las colaboraciones, súper importante. Sí. Oye, Carla, ¿algo que sientas que se nos haya olvidado preguntar, algo que te gustaría añadir o que te gustaría mencionar para cerrar? Pues agradecerles otra vez, creo que es muy también refrescante. Yo uso mucho esa palabra porque yo creo que eso es lo que me ha traído este tipo de preguntas. Qué bueno que tiene esa iniciativa, este tipo de preguntas de poderlo hablar y obligarnos a hacerlo de una parte más, de una forma más coloquial. Y eso también nos ayuda mucho y que ojalá llegue a más personas y se interesen más en estos temas y justo tengan una visión más grande, ¿no? Entonces realmente creo que todos estamos buscando, la mayoría estamos buscando ayudar al planeta, creo que todos estamos preocupados y estamos intentándolo, entonces es muy bueno ver que sí hay esfuerzos conjuntos, ¿no? Para lograrlo. No, un gusto. Por eso también nos encanta hacer este podcast porque nos gusta escuchar todas estas personas que están haciendo cosas pues increíbles, ¿no? Y como dices, todos queremos hacer nuestra parte y pues a veces saber más nos ayuda a hacer más, ¿no? Conocer más Ujú. gente, conocer más temas.
inspirar a otras personas. Entonces, para nosotros es un gusto tenerte y a todos los que nos aceptan la invitación. Entonces, pues muchísimas gracias, Carla, por el tiempo, por compartirnos lo que has vivido, lo que haces. Y pues ese es el final de este podcast. Les agradecemos mucho a todos los que nos escucharon y nos vemos a la próxima. Gracias, Carla.